Rompe tus límites y ve por tus sueños. Porque lo mejor es ahora. Con ustedes, el pastor César Fajardo. Dios quiere mostrar su voluntad y su propósito para cada vida. Y cuando una persona haya ese propósito y esa voluntad de Dios, entonces su vida experimenta algo que se llama plenitud, algo que se llama satisfacción, y comienza a entender todo lo que Dios tiene para él o para ella. Y es cuando comenzamos realmente a disfrutar la vida. No que no tengamos retos, desafíos, pero sí empezamos a experimentar algo que nos lleva a una dimensión donde sentimos, que yo lo puedo resumir en una palabra: realización. Nos sentimos realizados, nos sentimos llenos. Entonces Dios marca momentos donde hemos vivido tal vez la lucha, la aflicción, el conflicto, el problema. Hay momentos que Dios dice: ya, hasta aquí llegó esto. Llegó el momento en que experimentes otro tipo de vida, otro nivel, otra dimensión. Y cuando uno entiende esto, entonces uno sabe que está a puertas de algo que Dios quiere hacer. Y cuando uno sabe que está a puertas de algo que Dios quiere hacer, tiene que prepararse y tiene que empezar a moverse en esa dirección. Entonces, por ejemplo, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Dice la palabra que duraron 450 años de esclavitud. Pero vino el momento en que los egipcios oprimían de una manera tan severa al pueblo de Israel que ellos comenzaron a gemir. ¿Cuántos a veces hemos gemido bajo el yugo de un trabajo, de una aflicción, de un problema? ¿No hemos pasado por eso? Que uno siente esa constante angustia, esa preocupación que le invade, y uno a veces piensa que eso va a permanecer por toda la vida. Déjeme decirle, en Cristo Jesús ninguna aflicción, ninguna esclavitud es permanente. Son circunstancias. E Israel vivió la circunstancia, pero cuando Israel comprendió que la respuesta estaba en el Señor, dice la palabra que él comenzó a clamar. Israel comenzó en Egipto, en su esclavitud, a gemirle al Señor, y dice que entonces el Señor escuchó la oración de ellos y envió a Moisés. Y Moisés fue como un líder, y Moisés le fue mostrando al pueblo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era: no debes estar en esclavitud. Yo te voy a sacar a una tierra que fluye leche y miel. Te voy a sacar a una tierra donde vas a tener libertad. Te voy a sacar en libertad para que me adores. Y usted ya sabe la historia de cómo el Señor tuvo que enviar 10 plagas sobre Egipto antes de que Egipto soltara a los israelitas. Pero la última plaga fue la del juicio, donde vendría el ángel de la muerte, y dice la Biblia, mataría a todos los primogénitos de los egipcios. Pero parece que el ángel de la muerte no sabía distinguir entre israelitas y egipcios. Me imagino al Señor diciendo al ángel de la muerte: bueno, última plaga para Egipto, usted tiene que ir y mate a todos los primogénitos. ¿Qué es un primogénito? El mayor de cada familia, hijo mayor de cada familia. Ese era el último juicio sobre Egipto. Y el ángel de la muerte dijo: va para esa, yo voy. Y el Señor le dice: pero no te metas con los israelitas. ¿Cómo hago para saber cuál es el uno del otro, Señor? No tengo ni idea. Yo paso y van muriendo. No sé cómo hacer la diferencia. Entonces el Señor estableció una cosa que llamaba la Pascua. La Pascua. ¿Y la Pascua en qué consistía? En que el Señor, a través de Moisés, le dijo a los israelitas: prepárense, porque viene ese juicio final sobre los egipcios. Pero para que ustedes no sufran el juicio, no sean incluidos, ustedes tienen que hacer una diferencia. Tienen que marcar sus casas. ¿Y cómo lo van a marcar? Van a sacrificar un cordero, van a derramar la sangre. El cordero se lo van a comer todos listos, como de viaje, como preparados para salir. Lo van a comer asado, con hierbas amargas y con pan sin levadura. Pero la sangre que saquen de ese cordero van a marcar el marco de la puerta. Porque cuando venga el ángel de la muerte, a la única casa donde no va a entrar es donde la puerta esté marcada ¿con qué? Con la sangre. Y además agregó el Señor: yo solamente respetaré la vida de aquellos que estén dentro de la casa que esté marcada con la sangre. Los que estén por fuera no respondo. Así que yo me imagino esa noche los israelitas prepararon su cordero, lo asaron, se vistieron como de salida, prepararon todo.
pero todos encerrados en su casa. Y si alguno chino andaba jugando Nintendo, véngase para acá rápido porque mire que va a pasar esto. Y dice que en la noche entró el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos de los egipcios, y que en Egipto hubo un clamor, un gemir. Pero en la casa de los israelitas Dios había pasado. Por eso se llama Pascua, porque algunos estudiosos dicen que la palabra significa pasar por alto, pasar sin causar el daño. ¿Cuántos saben que Dios quiere que nosotros celebremos ese tipo de Pascua? La Pascua en la cual Dios pasa por alto. ¿Cuántos aquí somos conscientes que estamos aquí porque Dios nos ha pasado uno que otro pecadito por ahí por encima? ¿Sí o no? Uno. No son muchos. Por la cara de santo que tienen ustedes, creo que no son muchos. Pero nos ha pasado por alto algunas cosas que usted y yo, si somos honestos, nos avergonzarían. ¿Sí o no? Si a usted un día le dijeran, han filmado toda su vida y la van a empezar a pasar aquí por la pantalla, sudaríamos fríos. ¿Es así o no? Porque sabemos que hemos fallado delante de Dios, que hemos pecado. Pero que hay un momento en que el Señor llama, llegó el tiempo de pasar por alto. Y ese pasar por alto no fue resultado simplemente de la chévería de Dios. Alguien tuvo que morir y poner sangre para que a mí se me pasara por alto lo que yo he hecho. En el caso de los israelitas, ¿quién fue el que murió? El Cordero. Pero como decía Juan explicaba que el Cordero de Dios que quita el mundo fue Cristo. Y Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario y morir, y dice que derramó su sangre. La sangre. ¿Por qué la sangre de Cristo? Porque la sangre del Cordero no era suficiente. La sangre del Cordero era de un animal pagando por un hombre. Pero el sacrificio perfecto era un hombre muriendo por el hombre. Y por eso Dios mismo se tuvo que hacer hombre, se vistió de carne, de huesos, y se hizo hombre, y se ofreció a sí mismo como ese cordero, para que luego nosotros tomáramos de su sangre y, espiritualmente hablando, marcáramos nuestras vidas, para que cuando venga el tiempo del juicio final, entonces venga el ángel, venga el juicio, nosotros estemos marcados con la sangre de Cristo. ¿Y eso qué hace? Que es Pascua, es pasar por alto lo que nosotros hayamos fallado. ¿Sí me estoy explicando o no? Por eso esa festividad se convirtió tan importante para Israel, que el Señor decretó a los judíos celebrar por sus generaciones, es decir, por toda la vida, esa festividad. Por la misma fecha, que justamente coincide ahora con lo que es Semana Santa, los judíos celebran la Pascua y celebran el sacrificio del Cordero. Y recuerdan que ellos fueron esclavos y que un día el Señor vino y hizo juicio sobre la nación que los esclavizó, y que el día que vino el ángel de la muerte no los tocó a ellos, porque el Señor hizo que un cordero se sacrificara y marcara las puertas, y así ellos pudieran pasar del juicio. Pero eso no significó solamente eso, significó que los egipcios salieron y dijeron, no, váyanse, y dejaron libres. Entonces Pascua también significa libertad. ¿Qué significa la Pascua? ¿Qué significa Pascua? Es libertad. Ellos salían de esa esclavitud. Y dice la palabra que ellos salían ahora a adorar a Dios. La Pascua también tiene que ver con que nosotros reconocemos que Dios es nuestro Salvador. Él es el único que puede limpiar nuestra vida, y Él es el motivo de nuestra adoración. Y por lo tanto nosotros salimos de la esclavitud para servirle al Señor. Pero ¿saben también qué significó la Pascua? Que salían de la tierra de Egipto, donde eran esclavos, y ahora se dirigían a una tierra que fluye leche y miel. O sea, significa la abundancia de Dios, la provisión de Dios. Entonces, hermanos, de igual manera para nuestra vida, Dios permitió todo lo de Israel para que sea un reflejo de lo que somos nosotros ahora. Usted y yo sabemos que estamos en una esclavitud bajo el mundo. Nosotros no hacíamos lo que queríamos, hacíamos lo que el mundo decía, lo que el enemigo decía que tenemos que hacer. Nos emborrachábamos, mentimos, engañamos, fornicamos, adulteramos, robamos, todo eso porque servíamos a Egipto, al enemigo como tal. Pero un día
conocimos a Cristo y nos dimos cuenta que Él murió, y mucha gente celebra, por ejemplo, Semana Santa y el Cristo allá colgado y todo el cuento, pero a veces la gente no entiende qué significa eso. Y lo que significa es que celebramos, recordamos que un día nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, mas Dios, por el amor con que nos amó, Cristo murió por nosotros, nos dio su sangre y nos sacó a libertad para que lo adoremos y entremos en la tierra que fluye leche y miel. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Entonces denle ese aplauso al Señor. Cuando una persona genuinamente entiende esto, su vida comienza a cambiar, comienza a ser transformada, porque hay un nuevo entendimiento sobre lo que es Él como persona, sobre su relación con Dios. Mucha gente nos pregunta a nosotros, bueno, ¿y ustedes por qué tanto amor por Dios, tanta entrega para Dios, tanta no sé cuántas? Muchos dicen, ustedes son como fanáticos. Y yo simplemente les digo, todos somos fanáticos de algo. Todos somos fanáticos de algo. Donde, uy, no, a mí la música, uy, no, mis amigos, no, la parranda. Los hinchas de Millonarios. Pero date cuenta de eso. Yo hago una pregunta. Se dice que en la actualidad, ¿cuál es la religión más grande del mundo? Algunos dicen, los cristianos, los musulmanes. Yo digo, el fútbol. La gente está dispuesta a dejar cualquier cosa para ir allá por un montón de horas, gritar y desahogarse y un montón de cosas. Y yo no sé cómo nos llaman a nosotros fanáticos. Y ellos lo hacen ¿por qué? Porque en el fondo de su corazón necesitan adorar, necesitan tener pasión por algo, pero al no tener a Cristo, al no tener a Dios, la enfocan, la desfogan en un deporte, en un pasatiempo, en cualquier otra cosa. Yo personalmente les digo, ¿cuándo sé que un hincha millonario se convirtió? Cuando deja ir al estadio para venir a una reunión aquí, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí sí no dicen amén, ¿no? No, yo tengo, no, y también tengo aquí personas de aquí de la iglesia que eran abonados de Santa Fe. Pagaban todo el año para no perderse ningún partido. Y ahora me dicen, no, pastor, yo voy cuando puedo, pero primero está la iglesia, primero está servir al Señor. Eso significa, se convirtieron de verdad. ¿Es así o no? Pero o somos fanáticos de cualquier otra cosa o lo somos de Dios. Y cuando nosotros comprendemos de verdad lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que esto es una cuestión momentánea, implica nuestra eternidad, nosotros queremos celebrarlo, queremos ser parte de todo esto. Y hay momentos en que Dios nos visita y nos dice, yo quiero levantarles, quiero llevarles a otra dimensión y quiero colocarles una condición. Por eso la Biblia enseña en 2 de Crónicas capítulo 35, en el verso 1 en adelante, dice, Josías celebró la Pascua al Señor en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa del Señor. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados al Señor, pongan el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo del rey de Israel, para que no la carguéis más sobre vuestros hombros. Ahora servid al Señor vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenó David, Israel y Salomón su hijo. Amén y amén. En realidad lo que hizo Josías fue en un tiempo en que ya Israel se había apartado de Dios, se había alejado, se había enfriado espiritualmente, se habían vuelto hinchas de millonarios, entonces no estaban yendo al templo. Hinchas de Santa Fe, para que no me van a linchar a la salida, o si no voy a tener que alguien que me acompañe a la casa cuando regrese a mi casa. Pero habían abandonado la adoración a Dios. Y Josías necesitaba volverlos otra vez a poner en contexto quiénes somos en realidad. Y tuvo que decirle, no se les olvide, somos israelitas. Y somos israelitas que estuvimos esclavos en Egipto. Y el Señor nos sacó de allá, nos libertó, nos dio esta tierra. Y hemos dejado de adorarlo, de honrarlo. Por eso tenemos que volver a celebrar la Pascua para volver a recordar qué fue lo que el Señor hizo por nosotros. Y volvió otra a sacrificar los animales. Pero dice la palabra, ante todo puso a cada uno en su puesto. ¿Puso a cada uno en qué? En su lugar. Lo puso en su lugar. Entonces cuando
nosotros vivimos momentos así, empezamos a entender, Dios quiere hacer algo grande. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer algo grande? No veo las manos levantadas. ¿Cuántos creen que va a hacer? Eso es una cosa que comienza a sentir aquí uno en su espíritu. Yo recuerdo hace años atrás, nosotros empezamos a preparar la iglesia para cosas que Dios quería hacer. Y recuerdo que logramos hacer un evento en un lugar, en un parque abierto, donde juntamos alrededor como unas 1,500 personas. Y recuerdo que esas 1,500 personas, como 800 se entregaron al Señor. Y fue algo especial. Y bueno, fue el evento, fue la reunión y toda esa cuestión. Pero después de eso quedó algo distinto en nuestro corazón. Y había en nosotros como una mayor fe, una mayor pasión para servir al Señor. Yo empecé a encontrar jóvenes que ahora querían servir al Señor, tenían ese amor, porque entraron en esa dimensión de comprender que había algo diferente para nuestras vidas. Entonces, cuando uno tiene esa expectativa de que va a pasar eso, entonces uno comienza a prepararse. Requiere una preparación. Y eso fue lo que comenzaron a hacer los israelitas. Cuando Josías volvió otra vez, dijo: necesitamos preparar al pueblo para esa celebración. Aquí la gente ya se olvidó de Dios, hay que volverla a traer de vuelta. Entonces, ¿a quién llamó el Señor? ¿Quién llamó Josías? Llamó a los levitas y los sacerdotes, que eran las personas que de alguna manera conocían qué significaba la Pascua, qué significaba ese sacrificio. Dijo: miren, cada uno vuelve a ocupar su lugar. Ustedes han estado cargando el arca de un lado para otro, llevándola para aquí, porque parece que la habían sacado del templo. Ya la presencia de Dios no estaba en el templo. Pero él le dijo: vuélvanla a traer al templo y déjenla ahí para que la presencia de Dios esté en el templo. Pero ustedes tienen que ahora dedicarse ¿a qué? A servir a Dios y a servir a su pueblo. ¿Qué tenían que dedicarse a hacer? Hay que servir a Dios y al pueblo. Servimos a Dios cuando lo adoramos, cuando lo exaltamos. Pero también lo servimos a Él cuando ayudamos a una persona, cuando aconsejamos a alguien, cuando oramos por una persona, cuando visitamos a alguien que está desanimado, que está frustrado. Cuando buscamos que Dios nos dé la unción del Espíritu Santo para orar por los enfermos y por los sanos. Eso es servir a Dios. Y para uno empezar a traer una restauración de un pueblo, de una nación, tienen que otra vez levantarse los sacerdotes y levitas que digan: yo necesito volver a ocupar el lugar en el templo que a mí me corresponde. Porque si se nos olvidó a nosotros, la Biblia dice, desde Deuteronomio, dice que Dios siempre quiso levantarse un pueblo de reyes y sacerdotes. Es decir, de personas llenas de autoridad, con capacidad para servir, para liderar, pero al mismo tiempo personas que estuvieran estar en la presencia de Dios y caminar con Dios. Hemos abierto una casa de oración, buscando orar de continuo al Señor todo el tiempo, honrándolo, exaltándolo. Pero es simplemente para encerrarnos. No, nosotros queremos que de ahí salga bendición para las personas. Ezequiel dice que del templo de Dios salía como un río que bendecía luego las naciones. Y yo creo que cuando nosotros levantamos una casa de oración y oramos y estamos adorando, se tiene que generar un río que salga y comience a bendecir al que está en problemas de droga, en frustración, en problemas, a restaurar hogares, a ayudar a los jóvenes a que se enfoquen, a que conozcan la verdad, es a restaurar las vidas, traer sanidad, cambiar la sociedad. ¿Por qué? Porque hemos entendido que estando en la presencia de Dios podemos servir al pueblo de Dios. Y servimos al pueblo de Dios porque sabemos estar en la presencia de Dios. Otros que dicen: no, Cristo estaba en la calle, qué casa de oración ni qué nada. Pues déjeme decirle, Cristo pasaba más tiempo en oración que en la calle. Dice que se levantaba en madrugada y oraba. Y dice que no hacía nada por su cuenta, sino todo lo que le oía al Padre, eso él hacía. Era una persona con una profunda relación con Dios, que luego salía y servía. Empezar a enfocarnos en esa dimensión en la cual yo anhelo su poder, anhelo su presencia, lo adoro. Lléname, Señor, para que luego yo pueda ministrar al que está endemoniado, al que tiene enfermedad, al que no conoce de Dios, traerlo a salvación. Ese es nuestro llamado. Porque si no lo entendemos así, no estamos comprendiendo lo que realmente Dios tiene para nuestra vida. Por eso Josías dijo: hay que levantar otra vez el templo, hay que levantar otra vez la iglesia como tal. ¿Qué hay que hacer? Hay que colocar a los sacerdotes y los levitas en su lugar. ¿Qué hay que hacer? Y dice la palabra: ellos son los que enseñan, ellos son los que están ministrando al pueblo, ellos se tienen que preparar. Y cuando ellos hacen eso, entonces
comienza realmente Dios a moverse de una manera totalmente distinta. ¿Por qué les digo todo esto? Porque, hermanos, yo el otro día estaba orando en mi corazón y angustiado con muchas cosas, y Señor, por favor, esto, mira esta situación, mira lo otro. Y justo comencé a hablar con una persona con mucha sabiduría, y cuando estábamos conversando, de alguna manera ella me hizo la pregunta: ¿qué es lo que te está preocupando? Y lo que yo le compartí fue: mira, me preocupa ver cómo hogares se destruyen, ver cómo personas, es que ahora es sorprendente, la gente acaba con las familias como si acabara con un roscón. De esos de comer, ¿no? Roscón de comer. O sea, lo deshace así como, no importa, tirémoslo. No, es que yo ya me aburrí, ya no quiero más, me aburrí. ¿Cuántos años ya de casados? 15, pero yo ya me aburrí, no quiero más. Y botan todo por la borda. Y para mí eso es un espíritu que le habla a la gente y va destruyendo valores, principios, convicciones. Hoy la gente destruye su sexualidad. Hoy la gente destruye su cuerpo con vicios, con un montón de cosas, sin importarle. Y yo me pregunto, ¿por qué está pasando todo esto? Y yo le decía a esta persona: a mí eso me afana. Yo digo: Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a suplir esa necesidad? Y esta persona me dijo con mucha sabiduría, me dijo: César, no te preocupes por la cosecha. Preocúpate porque haya obreros para recoger la cosecha. Porque siempre habrá cosecha, siempre habrá gente necesitada, gente en problemas, gente... Pero necesitamos levantar las personas que se pongan otra vez en el templo del Señor y sirvan a Dios y sirvan a su pueblo. Y eso para mí fue muy esclarecedor. Y yo decía: es verdad, Señor, nosotros nos quieren meter en una Pascua, en una cosa de libertad, de bendición, de victoria. Pero ¿dónde están los que van a ocupar el lugar y decir: yo voy a ayudar a pastorear, yo voy a ayudar a cuidar, yo voy a ayudar en esto? Si no los hay, puede venir la cosecha, pero la cosecha se puede perder. Muchas veces yo tuve la oportunidad de viajar a zonas donde hay grandes cosechas, cosechas de algodón, por ejemplo, cosechas de café, donde requieren cientos de personas. Yo recuerdo alguna vez estaba en una finca donde fácilmente habían 500 personas que dormían en hamacas y un montón de cosas, porque ellos estaban ahí para recoger las cosechas de algodón, de café, de un montón de cosas. ¿Y cuál es la angustia muchas veces de un agricultor? Que venía la cosecha y no tenía los obreros para recoger la cosecha. Y saben, hermanos, vivimos en una época donde hay tanta desesperanza, tantos hogares se están destruyendo, gente anda en crisis económicas, que andan buscando una respuesta. ¿Dónde hay la respuesta? Yo digo, la respuesta es el Señor Jesucristo. Y si todos vienen a esa sangre de Cristo, Cristo va a poder guardar sus vidas y todo. Pero ¿dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los levitas que van a decir: yo voy a ayudar a guiar a este pueblo, yo voy a ayudar a levantarlo? Entonces, ¿qué significa? Que al Señor de la mies no le está preocupando si hay cosecha o no. Cosecha hay. El problema es que nos mandó a orar porque Él levante obreros para su mies. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? ¿Qué mandó el Señor? Que oremos porque haya obreros para su mies. Entonces, simplemente tengo la convicción en mi corazón: próximos días, próximas semanas, meses, Dios va a hacer explotar muchas cosas. Vamos a comenzar a ver un mover de Dios, de la presencia de Dios. Pero lo que el Señor ha puesto en mi corazón es traer una nueva dimensión, y yo estoy creyendo que lo va a hacer. Pero el Señor me ha hablado de: tienes que poner los sacerdotes en su lugar. Tienes que poner a los que yo he llamado para que comiencen a servir en el sitio donde deben estar. Entonces yo simplemente vengo a decirles hoy que Dios preparó de antemano la liberación del pueblo de Israel para hallarlo, pero levantó al mismo tiempo un hombre como Moisés, Aarón. Luego dice la palabra que Moisés colocó líderes de 1000, de 100, de 50, de 10, y todos ellos ayudaron a guiar al pueblo a través del desierto. Y yo le puedo decir hoy al Señor: Señor, envíame una cosecha. ¿Y cuántos creen que el Señor puede enviarnos la próxima semana 300, 500, 1000 personas más? Él lo puede hacer. Es más, la Biblia dice en Isaías: ¿acaso Dios no puede hacer en un día una nación? Él puede. Y Él podría traernos
1,000, 2,000, 3,000 personas. Ese no es el problema para él. El problema es, hay sacerdotes ocupando el lugar que deben ocupar. La celebración, la Pascua, el que Dios va a pasar por alto cosas y nos va a bendecir, nos va a sacar a libertad, nos va a sacar a que lo adoremos y nos va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos lo creen de todo su corazón? Ok. Me gusta eso, que usted lo crea. Pero ahora, a mí me corresponde la responsabilidad de poner entonces a los sacerdotes en el templo para que preparen esa Pascua. Para que preparen esa Pascua. Y si usted tiene un llamado, diga: yo soy un levita, quiero empezar a ocupar mi lugar. Si usted lo está haciendo, límpiese. Josías dice que hizo levantar a los levitas y que se limpiaran y se santificaran y asumieran su responsabilidad. Entonces yo creo que cada uno de nosotros que somos líderes acá, y eso me incluyo en eso, tenemos 30 días para empezar a decirle: Señor, por favor, limpia mi vida. Si hay algo que me impide servirte, sácalo de mi corazón. Lo que no sea conforme a mi voluntad, desarráigalo. Porque, hermanos, yo tengo la certeza que cuando venga esa celebración, vendrán de diferentes lugares y veremos la gloria de Dios. Cuando Josías hizo la Pascua, dice que dio sacrificios por montones. Y montones de gente comenzaron a venir a Jerusalén para adorar al Señor, porque otra vez se había levantado un lugar donde había ese tipo de celebración. Y yo creo que no está llamando a eso. Ahora, ¿que Dios cumple lo que Él promete? Yo creo que sí. Ahora es, ¿cuántos de nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde a nosotros? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Como no dije el título de la charla, le doy el título de la charla. Se llama: ocupa el lugar que te corresponde. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Ocupar el lugar que te corresponde. Y cuando uno ocupa el lugar que le corresponde, Dios comienza a bendecirle. ¿Saben? Hace muchos años atrás, tener reunión de jóvenes era imposible. Había una filosofía dentro de las iglesias: es educa al niño en su tiempo, que luego cuando sea grande se va a torcer, se va a revolcar el mundo, y cuando sea un adulto esté llevado, ahí usted lo va a recoger y lo va a traer atrás al Señor. Esa era como la doctrina que había en ese momento. ¿Por qué? Porque jóvenes no iban a la iglesia. Jóvenes no se involucraban en las cosas de Dios. A nosotros nos nombraron líderes de jóvenes y yo al principio me resistí. Yo no quería ser líder de jóvenes. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir a un lugar donde siempre uno ve personas fracasar. Y yo lo vi. Nombraron un líder: usted es líder de jóvenes. 6 meses después al hombre lo nombraban pastor porque no había dado con eso, entonces había que ponerlo en otro lugar. Y cuando a mí me nombraron, el pastor me llama y me dice: hermano, usted tiene la visión de la iglesia, usted va a ser el líder de jóvenes de aquí en adelante. El problema es que yo me casé con la hermana del pastor. Duré 15 años dirigiendo jóvenes. Pero no pasando la prueba, sino simplemente cuando ocupé ese lugar, Dios comenzó a darnos ideas, comenzó a levantar cosas. De tener un grupo de 50 jóvenes pasamos a tener en un año 1,000, luego fueron 3,000, luego fueron 7,000. Y luego tuvimos 3 reuniones en el Coliseo del Campín, donde juntamos 45,000 jóvenes cada fin de semana. Y uno se pregunta: ¿cómo lo logramos? Empezamos cada uno a ocupar nuestro lugar. Yo a hacer mi trabajo, otras personas alrededor. Y hermanos, vendrá el tiempo en que este lugar será para casa de oración, porque necesitaremos un lugar 4 o 5 veces más grande por lo que Dios va a hacer con nuestras vidas y todo ello. ¿Y por qué tengo la certeza en mi corazón de eso? Porque Dios quiere salvar a los que están perdidos, quiere restaurar vidas y puede usarnos para eso. Y porque hay una necesidad muy grande en nuestra ciudad y hay muy grande en nuestra nación. Pero yo sé y conozco el corazón del Señor en eso, y eso no se va a dar hasta que se levanten los sacerdotes que ocupen el lugar que les corresponde. Cuando usted y yo comencemos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer, a cumplir con ese propósito de pastorear, de cuidar, de prepararnos, entonces veremos la cosecha. Por eso en otro pasaje Josías le dice a los levitas: no se engañen, porque ustedes deben saber que Dios los puso y eso a usted no le puede sacar el cuerpo.
Porque de eso depende que la Pascua o el sacrificio de Cristo se convierta en algo que realmente pueda bendecir la vida de muchos. ¿Cómo? Si usted y yo ocupamos el lugar que nos corresponde. ¿Cuántos están dispuestos a decir hoy yo decido que en los próximos 30 días, yo voy a ocupar el lugar que me corresponde? A ver, levánteme la mano, quiero ver la mano levantada. Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a hablar con el Señor. Padre, te damos gracias por la palabra tuya, por lo que tú estás haciendo en este tiempo. Queremos ser sensibles a la voz de tu Espíritu. Y yo creo que todo lo que estás logrando hacer es porque tienes un propósito. Yo te pido que hoy tome nuestra vida, tome nuestro corazón. Y en tu corazón está el despertar a un pueblo, hacerlo volver a ti, traer salvación, traer sanidad a las naciones, restaurar el corazón de muchos. Pero no vamos a lograr esto si cada uno no empezamos a ocupar el lugar que nos corresponde. Creo que el primer lugar que nos corresponde ocupar es el de hijos tuyos. El que nos acerquemos a ti, reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos esa sangre derramada por ti en la cruz del Calvario, y que, Señor, ahí necesitamos tu perdón, tu sanidad, para luego poderte servir. Señor Jesús, ven a mi corazón hoy, a mi vida, y comienza a guiar mi vida para ser ese instrumento en tus manos. Diga conmigo: Señor Jesús, en este día yo reconozco que tengo necesidad de ti, de tu presencia, de tu sangre, que me saque a libertad, que me lleve a adorarte y me lleve, Señor, a esa tierra que fluye leche y miel. Por eso en esta hora pido en el nombre de Jesús que tu presencia venga a mi vida, tú me perdones y en este día me hagas un hijo de Dios. Sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Si deseas adquirir esa conferencia, solicítala por el nombre o fecha de emisión. En la calle 94 bis, número 45 A12. O en la calle 66, número 1724, Bogotá, Colombia. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 745-0006. O visita nuestra página web www.sinmuros.org. Queremos ayudarte a desarrollar el potencial que hay en ti. Porque lo mejor es ahora. Sin Muros, Ministerio Internacional.